y extraer otra enseñanza. En Estados Unidos, en el estado de Washington, D.C., un escultor irlandés confeccionó una estatua que se conoce como la Estatua del Dolor. En esta estatua, el objetivo del escultor era compartir o reflejar lo que es las aflicciones y el dolor que puede sufrir una persona. Sin embargo, el libro Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 3, nos menciona que la Biblia tiene su figura del dolor y es una persona que sufrió muchas aflicciones, que tuvo que pasar pruebas muy difíciles, pero a pesar de eso nunca se apartó de Dios. Y me imagino que ya tienen una noción de qué personaje vamos a estudiar, ¿verdad? Y es Job. El día de hoy vamos a analizar este personaje y las riquezas que él poseía. Desde niño siempre había escuchado esta historia y casi siempre hacen énfasis en sus riquezas, en sus bienes materiales, que era un hombre muy próspero y que tuvo que atravesar por momentos muy difíciles y una enfermedad pues que a nadie se la deseo. Sin embargo, hay que analizar que Job, a pesar de todo lo que tenía, la Biblia no lo describe como un superhombre, sino como un hombre hecho del mismo material de nosotros. Un hombre que fue muy bendecido, que pasó por estas pruebas difíciles, pero creía en el mismo Dios que nosotros creemos, ¿verdad? Por lo tanto, es probable que nosotros en algún momento podamos sufrir de estas bendiciones, podamos padecer de estas enfermedades o incluso pues atravesar por estos momentos difíciles, y por lo tanto es importante tener esto presente para saber qué hacer en esas circunstancias. El relato bíblico, nuestro estudio, lo vamos a centrar en el capítulo 1 de Job. Así que los invito a buscar en sus Biblias el libro de Job en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a analizar estos 3 versículos y ahí vamos a ver las riquezas que poseía Job. A ver si alguien desea compartir la lectura. Repito, libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Tiene un marcador? Dice la palabra de Dios, Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bien, mis hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver que Job era rico en 3 aspectos que nosotros hoy vamos a clasificar. Número 1, riqueza espiritual. También vamos a analizar lo que es la riqueza familiar y por último la riqueza material. Entonces, para tratar de hacer un contraste al final de nuestro estudio, voy a colocar en el tablero un antes y un después de estas 3 riquezas que poseía Job. En el primer punto, ok, en el primer punto, en el primer versículo nos menciona que Job dice que era un hombre recto. Esto no significa que Job no era un hombre pecador igual que nosotros, sino que era temeroso de Dios. A ver cuál resalta. Bueno, vamos a analizar un antes y un después.
Entonces, las tres riquezas que le acabo de mencionar eran una riqueza espiritual. Vamos aquí brevemente a escribir. Espiritual. Acá tenemos una riqueza familiar. Familiar, ¿verdad? Y por último, en la que más quiero hacer énfasis, una riqueza material. Bien, en el ámbito espiritual vemos que Job era un hombre muy rico, ¿verdad? Era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre apartado del mal, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí, un resumen, era recto, justo. Bueno, en la riqueza familiar, esta es una riqueza que nosotros o el mundo popular menciona como infravalorada. No le damos importancia, pero la familia es una riqueza que nosotros poseemos, ¿verdad? Y que muchas veces no le damos ese valor. Job era un hombre muy rico en cuanto a su familia, porque dice que él poseía ¿cuántos hijos? En total, él tenía 10 hijos. Tenía 7 varones y 3 mujeres, ¿verdad? Así que era un hombre muy rico. Si nosotros continuamos leyendo, vamos a percatarnos de que eran una familia muy unida. Dice que realizaban banquetes y que luego de esos banquetes, Job ofreció holocausto porque temía que sus hijos hubieran pecado. Entonces Job era muy preocupado por su familia. Era un hombre muy rico en este aspecto familiar. Y en el ámbito material, vamos a ver qué poseía Job. A ver si me ayudan con la lectura. Creo que está en el versículo 3. Casi que no deje espacio. Bien, 7,000 ovejas. ¿Cuánto? 3,000 camellos. ¿Qué más? 500 yuntas de bueyes. Bueno, voy a colocarlo acá pequeño. 500 asnas. Muchísimos criados. Bien, mi hermano. Entonces, esto era lo que poseía Job. Podemos ver que era un hombre muy rico en el ámbito espiritual, familiar y sobre todo en el ámbito material. En aquel tiempo dice que la riqueza se medía, en lo que tenían las personas. Como vemos, Job tenía muchos criados, dice que tenía muchos criados, muchos animales, muchas tierras, por lo tanto, eso hacía que Job en ese tiempo fuera un hombre muy rico. Quizás en nuestros días la riqueza se mida por las empresas que tengan, el dinero en el banco, las acciones, todo esto, pero en ese tiempo se medía de esta manera y Job era un hombre muy, pero muy próspero y rico. Entonces, mis hermanos, no sé si ustedes se habrán percatado, pero ¿en qué orden la Biblia relata estas tres riquezas? Ahí está el orden. En el número 1, la riqueza espiritual. Luego viene la riqueza familiar y de último, la riqueza material. Y este es el orden que la Biblia nos está mandando, nos transmite. Es un mensaje que nos está transmitiendo. Este orden es el que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas y que tenemos que, vamos a decirlo así, establecer como prioridad. Ahora, muchas veces en el ámbito cristiano llegamos a pensar que las riquezas no son importantes en nuestras vidas, las riquezas materiales más que nada. Y pienso que la mayoría de los que está aquí está muy bien en el ámbito de lo espiritual, porque estamos aquí reunidos estudiando la palabra de Dios, porque queremos ser mejores cristianos. Quizás en lo familiar algunos también tienen con una familia pues muy unida, bendecida, quizás no. Pero Dios nos dice en el libro de Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 19, que es un don que todos sus hijos, que Él da a todos sus hijos o a algunos hijos,
para que puedan disfrutar de estas tres riquezas. Así que a veces pensamos que nosotros como cristianos, como cristianos no podemos disfrutar de estas tres riquezas. Pero ¿qué nos dice el libro de Eclesiastés 5:19? Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Como podemos ver, es un don de Dios que nosotros podamos disfrutar y tener estas tres riquezas. Pero ¿cuál es el problema? El problema que existe en muchas personas, en la humanidad, es buscar primeramente o alterar este orden que la Biblia nos está hoy compartiendo. Y Jesús le advirtió a sus discípulos acerca de esto y también a nosotros. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 6 de Mateo, versículos 31 y 33. Muchas personas lo que hacen es buscar primeramente los bienes materiales y dejar a un lado la riqueza familiar o lo espiritual. A ver, ¿qué nos dice Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 31 y 33? Dice, por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Y el 33 dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como podemos ver, mis hermanos, si nosotros establecemos un orden en nuestras vidas donde en primer lugar siempre sea buscar lo espiritual, todo lo demás pues va a venir por añadidura y vamos a poder disfrutar de todas estas riquezas. Ahora, algo muy importante de mencionar es que a pesar de que Job era un hombre muy rico, dice que su riqueza nunca lo apartó de Dios y él reconoció que el Señor le había dado todos sus recursos. Y muchas veces nosotros no somos agradecidos, como mencionó pues hace un rato el hermano y me gustó esa frase. El simple hecho de estar aquí respirando ya es una bendición y eso se lo debemos al Señor. Entonces nosotros tenemos que reconocer que todo lo que nosotros logramos en esta vida es gracias a Dios, así como lo hizo Job. ¿Qué dice ahí mismo en el capítulo 1 donde estábamos, pero en el versículo 21, qué dice el libro de Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces, mis hermanos, otro problema que muchas veces nos hacemos es ¿por qué nosotros como cristianos no somos prósperos en el ámbito material, en los bienes que poseemos? Porque el apóstol Santiago nos advierte que muchas veces nosotros pedimos, pero lo hacemos mal, ¿verdad? En el capítulo 4, el versículo 13 del libro de Santiago nos menciona que lo siguiente, pedís y pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Qué pasa con Job? Job, a pesar de que era un hombre muy rico, él dice que usaba su riqueza para compartirla con los demás. Era un hombre muy generoso. Y una de las lecciones que por ahí escucho en algunos predicadores y que siempre pues queda en mi mente es lo siguiente, que nosotros le pedimos prosperidad a Dios para quizás tener una mejor casa, un mejor carro, para compartir con nuestra familia, pero casi nadie pide para trabajar en la obra de Dios, para ayudar a la obra de Dios. Entonces estamos pidiendo mal y quizás ese sea uno de los motivos por los cuales no recibimos eso que tanto anhelamos. Tenemos que aprender de Job, ya que Job, hay muchos versículos en el capítulo 4, en el 29, en el 31, que nos demuestran que él ayudaba a los enfermos, ayudaba a las viudas, a los desamparados, que le daba techo, que le daba comida, y usaba todas esas bendiciones que Dios le daba para compartirlos con los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé prosperidad para poder ayudar a los demás, para poder invertir en la causa de Dios. Entonces, cuando la prioridad de mi vida es ser rico espiritualmente, Dios me da la capacidad
de honrarlo con las otras riquezas. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacerlo en este momento que llevamos del estudio es, ¿cuál es el orden de estas tres riquezas que nosotros tenemos en nuestras vidas? ¿Cómo las estamos buscando? Lo que pasa con muchas personas es que se afanan demasiado por conseguir bienes materiales a tal punto, quizás no me dejan mentir, podemos incluso analizar nuestras vidas, que sacrificamos nuestras familias. Yo he visto el caso de muchas personas que sí son muy cultas, que tienen un buen trabajo, buenos bienes materiales, sin embargo, sacrifican compartir con su familia, sacrifican la educación de sus hijos, le pagan nanas, se deslindan de ver crecer y disfrutar a sus hijos. Entonces no podemos hacer esto. Algunas otras personas, ¿qué pasan? Invierten este orden, no siguen el orden que Job tenía en su vida. Por lo tanto, Jesús siempre nos advierte de esto, mis hermanos. Él hace mucho énfasis en el Nuevo Testamento y es ahí donde quizás algunos cristianos no analizan bien el contexto y piensan que un cristiano no puede ser rico o que un rico no puede entrar en el reino de los cielos, porque Jesús lo dijo. Pero el contexto que Él nos daba y nos quería transmitir es que si nosotros priorizamos y buscamos estas riquezas materiales, podemos estar atentando con nuestra comunión con Él, podemos estar sacrificando nuestra familia. Y eso es lo que nos advierte. Miren lo que nos dice Mateo 6:19, otra persona que me colabore con Lucas 6:24, acerca de estas riquezas. Pero el contexto, eso es lo que tenemos que tener presente, es que nosotros tenemos que buscar siempre lo espiritual en primer lugar. Y todo lo demás va a ser por añadidura. A ver, si me colabora Mateo 6:19, solo por mencionar algunos versículos, y Lucas 6:24. Mateo 6:19 dice, no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Buenas tardes. Pues, Lucas 6:24 dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Amén. Así que, como podemos ver, el contexto es que siempre en estos versículos está relacionado el hecho de que las riquezas están tomando el lugar de la vida espiritual. No podemos dejar que la búsqueda por bienes en este mundo desplacen nuestra búsqueda por lo espiritual. Así que, mis hermanos, al colocar la riqueza espiritual de Job en primer plano, la Biblia describe que ésta domina las otras dos riquezas. Así que si nosotros colocamos en primer plano siempre buscar a Dios, pues todo lo demás va a venir. Tenemos que confiar. Ahora ya vimos la riqueza de Job, ¿verdad? Estas tres riquezas. Ahora vamos a ver las pérdidas, ya que Job sufrió pérdidas. Perdió todo esto que él tenía. Vamos a analizar entonces, ahí mismo en el capítulo 1 de Job, los versículos del 14 al 22. Job Ajá. 1:14 dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada,
solamente escapé yo para darte la noticia. El 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente que escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y los llevaron y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de bebiendo y comiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Hasta ahí? Hasta el 22. 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A ver, mis hermanos, vamos a hacer un ejercicio de lectura comprensiva. ¿En qué orden? No sé si ustedes se percataron, pero ¿en qué orden Job perdió estas riquezas? ¿Será que fue en el mismo orden que está ahí? Claro que no. Ahora el orden se invierte, el orden se invirtió. ¿Qué fue lo primero que perdió Job entonces? Dice que en primer lugar él perdió la riqueza material, los bienes materiales. Luego perdió sus hijos, ¿verdad? Y ahora les pregunto, ¿será que perdió su riqueza espiritual? Nunca la perdió, mi hermano. Así que es un mensaje que la Biblia nos deja el día de hoy. Y es que si en algún momento nosotros pasamos por situaciones difíciles, por crisis, nosotros podemos perder los bienes materiales, podemos perder un trabajo, podemos perder nuestra casa, un carro. Así como el hermano Martín, ¿verdad? Que me gustó mucho su testimonio. Él perdió bienes materiales. Es probable que nosotros también en algún momento podamos perder familiares, podamos perder nuestra familia. Incluso algunos cristianos, hasta lo hablo por mí, a veces perdemos amigos, ¿verdad? Tenemos que apartarnos de personas que no nos aportan nada en nuestra vida. Nuestra familia, a veces también Jesús dijo pues que tenemos que seguirle y tenemos que dejar incluso padre, madre. Entonces podemos perder nuestra familia, pero nunca, nunca, mis hermanos, tenemos que perder nuestra riqueza espiritual. Nunca tenemos que apartarnos de los caminos de Dios. Y eso es algo interesante. Como en la parte inicial de nuestro estudio se describe la prioridad de las riquezas de Job. Luego, a la hora de perderlo, se invierte. Pero nunca tenemos que perder la riqueza espiritual. Entonces, mis hermanos, ¿pero por qué no? ¿Qué nos dice el libro de Mateo 6, 16, 29? Mateo capítulo 16, versículo 29. Ahora, ¿cómo estamos seguros que Job no perdió su riqueza espiritual? Porque dice que nunca pecó. A pesar de todo lo que le había pasado, él nunca pecó. Y siempre agradeció a Dios. Mateo 16, 29, ¿qué nos dice? Bien, le comparto. Yo acá lo tengo. Dice, ¿por qué?
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, mis hermanos, todo el libro de Job es una defensa de su riqueza espiritual. Estamos, en ningún momento está dispuesto a abrir la mano de su riqueza espiritual por las otras riquezas. Entonces, mis hermanos, otro mensaje que nos deja esta historia el día de hoy es la mayordomía de las pérdidas. Casi siempre, muchas veces escuchamos a personas que te dicen, quizás en otras denominaciones, que hay que ser agradecido por las bendiciones que Dios nos da, que entre más damos en la iglesia, más vamos a recibir, que tenemos que ser fieles, que tenemos que devolverle lo que le pertenece, y estamos de acuerdo en eso. Pero muy pocas veces se nos enseña que tenemos que ser agradecidos cuando estamos atravesando por momentos difíciles, que tenemos que agradecer, así como el hermano Martín, cuando en algún momento nosotros perdamos este tipo de riqueza, los bienes materiales, la familia, y cuando llega ese momento, lo que hacemos es lamentarnos. Incluso podemos incurrir en lo que la esposa de Job le dijo que hiciera, que maldijera al Dios, ¿verdad? Entonces no tenemos que hacer eso, tenemos que aprender a ser mayordomos en las riquezas, en la prosperidad y también en las pérdidas cuando en algún momento se nos presenten circunstancias difíciles, porque así lo hizo Job. A ver, ¿qué nos dice el libro de Job? En el capítulo 1 vimos que él fue agradecido, pero ¿qué pasó en el capítulo 2, versículos 9 y 10? Ya en el capítulo 2, ahí al lado, en el versículo 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y de nuevo nos reitera que no perdió su riqueza espiritual. Y esta es la enseñanza, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Muchas veces estamos acostumbrados a pedirle a Dios solo cosas buenas. Nadie quiere cosas malas, estamos de acuerdo en eso. Pero si llegan, tenemos que ser agradecidos y ser mayordomo en las pérdidas, honrar a Dios en medio del dolor. Voy a compartirles una frase de Martín Lutero que dice lo siguiente: aunque no sabemos cuáles son los caminos por los que Dios nos conduce, podemos confiar porque Él es nuestro guía. Así que a veces los caminos de Dios son algo confusos y no entendemos por qué estamos pasando por un determinado problema, pero tenemos que tener la plena confianza que Él es nuestro guía y vamos a salir adelante. Y no solo eso, Dios nos promete que vamos a ser restituidos. Y ahora lo que vamos a analizar, dice que Dios restituye a Job. Luego de él haber perdido todo esto, no quedó ahí, sino que hay una restitución. Vamos a analizarla. Ahora vamos al último capítulo del libro de Job, Job 42, y vamos a ver qué pasó con este tipo de riqueza. Y esta es la parte para mí más interesante del tema, y en la que me dejó una lección y espero nunca olvidar. Lo que pasa, mis amigos, es que Dios nos da una promesa y es que si nosotros somos fieles a Él, Él nos promete darnos, dice, 100 veces más, el 100%. A ver, ¿qué es lo que dice a otra persona que me ayude con Mateo, capítulo 19, versículo 29? Vamos a leer esa cita y la vamos a ubicar en el contexto de Job. A ver qué fue lo que pasó. Si se cumple o no lo que Jesús dijo a sus discípulos a través de una parábola. Bueno, dice Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Amén. Miren lo que Jesús dice, recibirá 100 veces más
Y yo no había visto en la Biblia donde esto se, vamos a decir, se cumpliera. Y en el libro de Job se cumple claramente. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos con la riqueza material. ¿Qué pasa? Digo, vamos con la riqueza espiritual. ¿Qué pasó con la riqueza espiritual de Job en el libro, digo, en el versículo 5 del capítulo 42? ¿Qué nos menciona acerca de la riqueza espiritual? ¿Qué pasó con Job ahora, luego de haber perdido todo esto? Ajá. Dice Job 42:5, de oídas te habías oído, mas ahora mis ojos ven. Amén. Amén. Como podemos ver, mis hermanos, a pesar de que Job nunca perdió su riqueza espiritual, ahora aumentó. Y si lo vemos desde el punto de vista de los sentidos, antes él podía oír a Dios. ¿Y ahora qué puede hacer? Dice que mis ojos te ven. Ahora lo podía ver, mis hermanos. Así que su riqueza espiritual fue aumentada. Ahora vamos a ver la riqueza material. Y vamos a anotarla. A ver, ¿qué pasó con la riqueza material? ¿Será que se cumple lo que Jesús dijo en Mateo, que recibirá 100 veces más o el 100%? Cuando nosotros hablamos en términos porcentuales, el 100% significa que usted va a recibir 2 veces, el doble de lo que tiene, ¿verdad? Si yo tengo, digamos, $1 y yo digo que tengo una ganancia del 50%, eso significa que he obtenido una ganancia de 50 centavos, ¿verdad? Y si digo que he obtenido una ganancia del 100%, entonces voy a tener el doble de lo que tengo. Si tengo $1, voy a recibir ahora $2. Vamos a ver qué pasó entonces con la riqueza material, si se cumple o no la promesa de Dios. ¿Qué pasó con las ovejas? Ya les digo la cita. Estamos en el capítulo 42, ¿verdad? Ahora vamos a ver el versículo 12. Versículo 12, capítulo 42 de Job. ¿Qué pasó con la riqueza material de Job? A ver, alguien que pueda Dice, leer. Dice adelante. aquí, Jehová bendijo los últimos días de Job más que los primeros y llegó a tener 14,000 ovejas, o sea, se dobló. 6,000 camellos, se dobló. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Lo repito suavecito. 14,000 ovejas, Ajá. Bueno, vamos a anotarlo ya que está aquí. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. y 1,000 asnos. A ver, mis queridos hermanos, ¿será que se cumple o no la promesa que Dios nos da de devolvernos el 100% si nosotros somos fieles a Él? Ahí está claramente, antes de sufrir toda esta crisis, dice que Job tenía 7,000 ovejas, pero pasó a tener 14,000. Luego tenía 3,000 camellos y pasó a tener 6,000. Así que se duplicó. O sea que la riqueza espiritual de Job se duplicó. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que tener presente. Y no solo eso, sino que aparte de darnos el 100%, Dios nos promete algo más importante, y es la vida eterna. Entonces vamos a analizar la riqueza familiar. ¿Qué pasó con la riqueza familiar de Job? ¿Será que fue duplicada también? Le dio la misma cantidad, ¿verdad? Vamos a ver, ahí mismo el versículo 13 más adelante, dice que, vamos a leerlo, pues, ya que estamos acá, dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y casi dice que, ya falló en el cálculo, dice. Bueno, dice que tuvo 7 hijos
y 3 hijas. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? Podemos pensar que en esta vida, y está correcto, no le fue devuelto el 100% de sus hijos, ¿verdad? En la vida. Sin embargo, como Job era un hombre que ofrecía holocausto, temeroso de Dios, dice que él va a recibir su recompensa y su mayor riqueza va a ser obtenida en el cielo. ¿Por qué? Porque allá, con la esperanza de que sus hijos sean resucitados, va a recibir el 100% de su riqueza familiar. O sea que Dios le devuelve la misma cantidad que tenía en este mundo, pero cuando él vaya al cielo, va a recibir entonces su riqueza en su totalidad, el 100%, porque sus hijos murieron con la esperanza de resucitar, entonces va a recibir el 100% de sus hijos y conserva pues la riqueza en esta tierra. Ahora, mis hermanos, un punto más interesante que esto pues estuve analizando y me llamó mucho la atención, es que recuerden que luego del diluvio, el promedio de años que vive una persona en esta tierra fue reducido, ¿verdad? Recordemos que al inicio las personas vivían hasta 900 años, 800, 700 años, pero luego del diluvio entonces el promedio bajó un poco. De hecho, siempre escuchaba, yo frecuento mucho realizar deporte y escuchaba a las personas así en el barrio decir, tú eres como Matusalén, y en ese tiempo yo no había leído tanto la Biblia. ¿Y quién es Matusalén? Ya es una referencia de que es el hombre que más años ha vivido según lo que está reportado en la Biblia. Y si no me equivoco, fueron como 969. 969. Vivió 969 años Matusalén, el hombre más, vamos a decirlo así, más viejo reportado en la Biblia. Pero luego del diluvio, estos bajaron hasta 100, por ahí. También yo pensaba que el libro de los Salmos fue escrito en su totalidad por David, pero se le atribuyen hasta 5 autores al libro de los Salmos. Y uno de esos dice que el Salmo 90 fue escrito o se le atribuye su autoría a Moisés. Y ahí en el Salmo 90, vamos a analizarlo, Moisés nos habla acerca del promedio de vida en nuestros días. Vamos a ver qué nos dice entonces Moisés en el Salmo 90, en el versículo 10. 90:10, Salmo 90:10. ¿Qué nos dice Moisés acerca de los años de vida que nosotros, o el promedio, tenemos en esta tierra? Salmos 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, si nosotros hacemos una estimación de cuántos años podía tener Job, y que ahí como Moisés menciona, el promedio de años en esta vida estaba alrededor de 70, 80 años, y nosotros hacemos el cálculo del 100% de años que vivió Job en esta vida, podemos llegar a pensar que él vivió, digamos, el doble de lo que tenía. Vamos a una estimación, puede ser una estimación, que él tenía alrededor de 70 años. Vamos a ver cuántos años entonces vivió Job luego de que sufrió todas estas calamidades. ¿Qué pasó con los años de Job? Y esto lo encontramos creo que es en el penúltimo versículo del capítulo 42. ¿Cuántos años vivió Job? Dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Así que, mis hermanos, como podemos ver, podemos llegar a pensar que también en los años de vida le devolvió el doble. Cuando yo escuché esta lección, yo me quedé que, wow, de verdad se cumple. Y a veces el ser humano no cree hasta que ve un relato, una historia, porque, como es el dicho, ver para creer, y ahí lo estamos viendo en la Biblia. Ahí está demostrado, como también está en el libro de Marcos, en Lucas, en Mateo, que si nosotros somos fieles, le devolvemos a Dios lo que le pertenece, si nosotros
nunca nos apartamos de sus caminos, vamos a recibir 100 veces más, quizás no en este mundo, como en el caso de las familias de Job, pero aparte de eso, lo más importante y lo que yo considero que todos estamos aquí buscando, la vida eterna, mi hermano. Así que tenemos que analizar y reflexionar en nuestras vidas dónde está nuestro tesoro, porque así donde está nuestro tesoro, pues va a estar nuestro propósito. Aparte de eso, tenemos que establecer un orden de prioridad en nuestras vidas. Si nosotros queremos buscar algún tipo de estas tres riquezas que tenía Job, siempre tenemos que tener presente la riqueza espiritual en primer lugar. Y de ahí podemos ir en busca de la riqueza familiar, la riqueza material. Pero la Biblia nos menciona y nos da la advertencia de que siempre tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser por añadidura. Así que mis hermanos, pidámosle a Dios en este momento que nos ayuden a poner en orden nuestras vidas, a establecer una prioridad y que nunca, nunca nos apartemos de sus caminos y que jamás, ni tan siquiera lo pensemos, perdamos nuestra riqueza espiritual. Y que en algún momento eso va a ser recompensado con 100 veces más y la vida eterna. Dios los bendiga.